noches, el Señor les bendiga, les guarde una vez más. Bienvenidos a su programa, una palabra viva y eficaz, donde estaremos meditando una vez más en el mensaje de la palabra del Señor, de acuerdo a lo que el Señor nos dice, que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditaremos en él para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces el Señor hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. En esta noche vamos a continuar una vez más meditando allí en el libro o en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando lo que Pablo le está escribiendo. Recuerda que las cartas fueron escritas con el propósito de que nosotros pudiésemos entender la Torá, entender la palabra del Señor, y de esa manera poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Le damos gracias al Señor de que estas cartas, estos evangelios han quedado allí incluidos en el texto sagrado, en el texto bíblico, junto con el Tanakh o Antiguo Testamento, y ahora este Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que nosotros tenemos, en el cual también podemos meditar tanto desde Génesis hasta Apocalipsis y encontrar a través de las Escrituras la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Hoy vamos a seguir mirando lo que la palabra del Señor nos dice allí en Primera de Timoteo. En el capítulo, hoy vamos a estar meditando ya en el capítulo 2 de esta carta, y vamos a ver las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo acerca de la oración. Y yo he dejado el título que tiene quizás tu Biblia allí en 1 Timoteo capítulo 2, que dice instrucciones sobre la oración. Vamos a meditar sobre las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino a toda la iglesia. Recuerda que cuando los apóstoles escribían, o los discípulos escribían sus cartas o sus evangelios, lo hacían con el fin de que nosotros, la iglesia en general, no solamente un grupo reducido, sino toda la iglesia, pudiéramos conocer la voluntad de Dios y tener un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia, en el Señor, en el Antiguo Testamento o en el Tanakh, siempre nos dio instrucciones de que deberíamos orar y cómo deberíamos orar. El Señor allí, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Encontramos también allí en uno de los libros de Crónicas, cuando el Señor le dice a Salomón, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por lo tanto, el tema de la oración en la Biblia es un tema que nos compete a todos, y que gracias al Señor Pablo también escribe sobre estas instrucciones. ¿Por qué? Porque él tiene que traernos a nosotros las instrucciones del Señor, de lo que dice la Torá, de qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos hacerlo y a quién debemos hacerlo. Ahora mira lo que dice. Entonces vamos a mirar en estas instrucciones. El primer punto que Pablo da sobre las instrucciones es:
por un buen gobierno. Yo creo que todos nosotros como ciudadanos de una nación o residentes de alguna nación, lo que deseamos nosotros de la nación donde vivimos es que haya un buen gobierno, es que los gobernadores sean honestos, que den leyes justas, y eso es importante. Ahora, si nosotros queremos que esto suceda, debemos orar por ellos. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces estamos hablando que Pablo nos lleva a que nosotros oremos por un buen gobierno. También dice que primeramente por todos los hombres, dice que se hagan rogativas. ¿Qué es rogativa? Ruegos, súplicas, clamor al Señor. Dice oraciones, peticiones y acciones de gracias. Tenemos que rogar, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor y también a darle gracias al Señor por todos los hombres. Pablo dice exhorto, o sea que nos está exigiendo, él exige a que oremos, nos exige, el Señor nos exige, porque un pueblo sin oración es un pueblo que está debilitado, es un pueblo que está derrotado, es una iglesia que no puede levantarse. Por eso el apóstol Pablo lo primero que hace a nosotros es exigirnos. Lo que Dios hace a través de Pablo es exigirnos. Dios nos exige y nos dice: miren, hagan rogativas, rueguen. Porque si ustedes no ruegan, entonces yo no voy a escuchar, porque es necesario que ustedes clamen. No porque Dios desconozca la situación en que nosotros vivimos, sino que Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios nuestro Elohim, Él dice: mire, si ustedes no quieren depender de mí, yo no puedo sostenerlos a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes quieren ser autosuficientes. Ustedes no quieren saber nada de mí. Si no quieren saber nada de mí, entonces nada sabrán. Por lo tanto, si quieren saber de mí, empiecen a rogar, empiecen a clamar, empiecen a orar, empiecen a pedir y empiecen a dar gracias por lo que yo estoy haciendo. Den gracias por todos los hombres. Rueguen por ellos, por los que están perdidos, por los que están alejados de Dios. Ustedes necesitan, dice el Señor, rogar por ellos, clamen por ellos. O en oración, con petición, pidan por sus necesidades, pidan por la necesidad de ellos, clamen por la salvación de ellos y denle gracias a Dios por ellos. Y luego dice, por los reyes. Por los reyes, nosotros tenemos que orar por nuestros gobernadores. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si nosotros queremos un buen gobierno, si nosotros queremos gente honesta en las instituciones de nuestra nación, de nuestro país, del país en que nosotros vivimos, nosotros tenemos que pedirle a Dios por un buen gobierno. Hoy por hoy hay personas que dicen, mire, Dios pone y quita reyes. Lógico, Dios es quien pone y quita reyes. Dios es el que decide a quién queda y quién no. Sí, Dios.
pero nosotros somos los que movemos la voluntad de Dios. Si nosotros no le clamamos a Dios por un gobierno justo, por un gobierno honesto, por un gobierno que se preocupe por la nación, entonces Dios no nos va a dar a nosotros un gobierno justo, un gobierno honesto, un gobierno que se preocupe por la nación, sino que el Señor nos va a dejar a nuestra suerte, y entonces vendrá sobre nosotros un tirano, un dictador, una persona que quiera dominar la nación y ponga leyes injustas, y nosotros no vamos a poder vivir ni quieta ni reposadamente. Vamos a estar en inquietud por causa de las leyes injustas que se están dando en una nación. Hay una inquietud y hay una zozobra. No hay quietud ni reposo, sino inquietud y zozobra. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como seres humanos, no hemos aprendido a clamar al Señor. Como iglesia no hemos aprendido a clamar al Señor, a pedirle al Señor que Dios dé sabiduría para elegir nuestros gobernantes, que Dios le dé sabiduría al pueblo para que el pueblo pueda entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Al nosotros no pedir y no saber, entonces hemos quitado la mirada del Señor Jesús, de Yahshua Mashiach. Hemos quitado la mirada sobre Yahweh, sobre Elohim. No hemos querido poner nuestra mirada en Hashem. No hemos querido escuchar la voz de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y no hemos querido clamar, y ponemos nuestra mirada en los hombres. Y después, cuando los hombres empiezan a ejercer sobre nosotros un yugo, entonces es cuando nosotros empezamos a clamar. Nosotros debemos clamar, debemos suplicar por ellos, debemos suplicar para que el Señor nos dé sabiduría a todos los hombres de cómo poder escoger un buen gobierno que sea puesto por Dios, que sea puesto que nosotros podamos ver. Dios nos ha dado a nosotros la facultad de discernir sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Pero tenemos que clamar por todos los hombres, para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente, para que el Señor nos dé personas idóneas que ejerzan un buen gobierno. Dice, el cual luego termina diciendo porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que vivamos quieta y reposadamente, definitivamente, en toda piedad y honestidad, lógicamente, que nosotros clamemos. Esto es bueno, agradable a Dios. Dios quiere que clamemos por todos los hombres. ¿Por qué Él quiere? Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y si nosotros no clamamos, y si nosotros no rogamos, y si nosotros no predicamos, y si nosotros no hablamos el mensaje de la palabra del Señor, no habrá salvación para ellos. Pero el Señor dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto lo está confirmando lo que dice Pedro cuando dice que Dios, Elohim, Hashem, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, aprender a orar, a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Definitivamente y muy especialmente por nuestros gobernantes, para que el Señor nos dé un buen gobierno. Número 2, encontramos aquí que hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, aquí es interesante, tenemos que clamarle a Dios, al único Dios, a Elohim, a Hashem, a Yahweh. A Él hay que clamarle. El Señor Jesucristo fue claro cuando dice que nosotros cuando oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tú dices, bueno, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sigue diciendo la oración que nosotros conocemos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el Señor lo primero que nos enseña es que oremos al Padre, elevemos una oración al único y sabio Dios, al único que tiene poder para escuchar nuestra oración, al creador de todas las cosas visibles e invisibles, a través de un mediador. Miren lo que dice aquí. Quiero leerlo como lo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dice aquí? Que hay un solo Dios, un solo Elohim. Hay uno solo, no hay más. No hay 3, no hay 2, no hay 5, no hay 20,000. Un solo Dios que se nos reveló a nosotros en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es uno solo. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios del Espíritu Santo son 3 personas en una sola. Como tú eres espíritu, alma y cuerpo, 3 en 1. Así el Señor, nuestro Elohim, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Allí en la persona, en uno solo. Pero Pablo nos muestra y dice: mire, clámenle al Padre, clámenle a Elohim. Dice: porque hay uno solo y un solo mediador. Aquí estamos hablando que el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, cuando habló con sus discípulos, los enseñó a orar, les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro. Y cuando tú te das cuenta, el Señor da la oración modelo y termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero no dice en el nombre de Jesús o en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero cuando el Señor Jesús está a punto de ser entregado en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, nuestro Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, mas ahora pedid en mi nombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Por qué? ¿Por qué no podíamos haber pedido? ¿Por qué los discípulos no podían pedir en el nombre de Yahshua, de Jesús? Porque Jesús estaba con ellos, porque Yahshua estaba en medio de ellos. Entonces ellos no podían pedir en el nombre de Él. Pero ahora Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, partía a la presencia del Padre, y en la presencia del Padre entonces estaría mediando, estaría como mediador entre el Padre y el ser humano. Él sería nuestro sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote, de tal manera que este sumo sacerdote que nosotros tenemos, que está en la presencia del Padre, en el momento en que nosotros clamamos al Padre en el nombre de Yahshua, de Jesús de Nazaret, entonces nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, Él, a través del Espíritu Santo que nosotros hemos clamado, a través de Él, entonces el Señor intercede. El Señor es media por nosotros, y Él dice: Padre, aquí está la voz de estos tus hijos, los que fueron comprados a precio de sangre en la cruz del Gólgota. Tú los puedes mirar a través de mi sangre, porque mi sangre los lavó, y entonces quiero que tú escuches la oración de ellos. Y el Padre, a través de la sangre de Yahshua, la sangre del Cordero vertida en la cruz del Gólgota, el Padre te mira, el Padre escucha, y el Padre responde a esa oración. Por lo tanto, dice: hay un solo Dios,
un solo Elohim y un solo mediador. No hay más mediadores. Tú no puedes clamarle a Dios el Padre en el nombre de María, en el nombre de José, en el nombre de Pablo o en el nombre de ninguno de estos personajes que la Iglesia católica romana ha levantado, ni San Isidro, ni San Nicolás, ni San Esteban, ni San ninguno, solamente a través de Jesucristo el justo, de Yahshua HaMashiach. Él es el único que puede interceder por ti delante de la presencia del Padre. Por lo tanto, dice, hay un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Yahshua HaMashiach, hecho Adán, hecho hombre. Él se hizo hombre para que nosotros, por su sacrificio, fuéramos hechos salvos delante de la presencia de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, el cual se dio a sí mismo. Escucha, nuestro mediador se dio a sí mismo. Él se entregó su vida. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor Jesús dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera, y dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios, es la misericordia inmerecida, ese amor eterno con el cual Dios nos ha amado y por eso nos ha prolongado su misericordia. Él no quiere que ningún hombre se pierda, que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, se dio a sí mismo por nosotros en rescate por muchos. Amén. Ahora, el punto número 3 que voy a tocar ahorita, ya creo que con esto vamos a terminar en el día de hoy, es predicar en verdad. Nosotros debemos predicar en verdad. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, para esto yo, dice Shaul, Pablo, no tú, no yo. Pablo está diciendo, él está dando testimonio de lo que él está enseñando. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Mira lo que dice. Ahora, nosotros hemos sido constituidos por nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, como predicadores. Todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en su corazón, como su único y suficiente Salvador, como su único y suficiente Goel, su único Redentor, que lo ha recibido ahora, en el momento en que recibe al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret, es constituido por Dios mismo como predicador. Para eso, no apóstol, porque apóstol fue los que llamó Yahshua, los que llamó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús constituyó 12 apóstoles, no constituyó más, no constituyó de 100, ni 2000, ni 5000. 12 fueron los constituidos por el Señor. Recuerda claramente que cuando el Señor comienza su ministerio, está predicando el mensaje, tiene sus discípulos, sus seguidores. De esos discípulos que el Señor tiene, llama a 12 aparte y los ya constituye apóstoles. Constituyó estos 12. Después de que el Señor constituye estos 12,
En el momento que el Señor es entregado, entonces el traidor que lo entregó en ese mismo instante, cuando se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, es sentenciado a muerte, en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, fue y se ahorcó, y allí cuando se ahorcó cayó y se reventó y sus entrañas se esparcieron allí en un lugar llamado el campo Aceldama, que significa campo de sangre. Allí él pagó y quedaron solamente 11 apóstoles, pero de esos 11, cuando el Señor es glorificado, él tenía que poner otro. La iglesia tenía la certeza que eran 12 y que deberían haber sido 12, por lo cual Pedro en la carne y la iglesia en la carne eligen a un sucesor del traidor, el cual sería Matías, que fue elegido por ellos, pero no por el Señor. De tal manera que estoy haciendo aquí un paréntesis en el tiempo de la oración, de tal manera que este Matías, que fue elegido por la iglesia en la carne, solamente figura 2 veces en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que es allí en el libro de los Hechos cuando es elegido. 2 veces está su nombre, cuando lo proponen y cuando lo eligen, pero después no vuelve a aparecer. De tal manera que el Señor aquí, cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos que este Matías fue escogido a suertes y no porque el Señor hubiera dicho quién fue. Pero cuando el Señor decide escoger a Pablo, el Señor se le aparece, el Señor le habla, el Señor lo constituye, y ahora él dice que el Señor lo constituye como apóstol, y él dice: yo soy el último apóstol de Yahshua, el último apóstol de Jesucristo, que no merezco llamarme apóstol porque perseguí la iglesia de Cristo. De tal manera que allí el Señor realmente instituye el apóstol, el último apóstol, el sucesor del traidor, como el verdadero sucesor y no Matías. De tal manera que Matías, podríamos decirle en cierta forma, fue un suplente, mientras que el Señor trajo al verdadero. Pero aquí estamos hablando, nosotros somos constituidos como predicadores para predicar en verdad, para que prediquemos en verdad. ¿Qué es predicar en verdad? Es predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo afirma la palabra. Es predicar el mensaje de la palabra de Dios. Es predicar el mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi amado hermano, por lo tanto, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, nosotros somos llamados a predicar el mensaje del evangelio. Para esto hemos sido constituidos. Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id a todas las naciones y haced discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que hemos sido llamados? A predicar el mensaje del evangelio del reino. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a que oremos. A que oremos por todos los hombres. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Orar por un buen gobierno. Orar para que las personas conozcan al Señor. Clamar al Señor para que ellos puedan entender y conocer el mensaje de la palabra, sabiendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Poderles decir que solamente en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, hay salvación. Y predicar el mensaje del evangelio. Si tú no predicas, las piedras hablarán. Ahora,
con esto voy a terminar en el día de hoy. Mi pregunta sería en este momento, primeramente para el creyente, ¿estamos nosotros orándole al Señor por un buen gobierno? ¿Estamos orándole al Señor por todos los hombres? ¿Estamos rogando, haciendo peticiones con acción de gracias? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo que hay un solo Dios y que hay un solo mediador? ¿Estamos clamándole al único Dios a través del único mediador? ¿Y estamos predicando nosotros el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Y para ti, mi amado hermano, mi amado amigo y amiga que me escuches en este momento, mi pregunta es, ¿conoces tú al Señor? ¿Has conocido al Dios de la Biblia? ¿Has entendido, puedes entender que hay un solo Dios y que hay un solo mediador, el cual se dio a sí mismo por ti y por mí, para que tú no perezcas, sino que tengas vida eterna? ¿Has escuchado tú el verdadero mensaje del Evangelio? Quiero decirte que estamos predicando el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios es arrepentíos y creed en el Evangelio. Si aún tú no le has entregado tu vida a Cristo y quieres entregársela en este momento, este es el día de salvación. Este es el día aceptable, la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Yo voy a proponerte una oración y si tú quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu corazón y ahora está en tu vida. Solamente te quedan 3 cosas que te quiero recomendar. Número 1, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Cuéntale tus inquietudes, tus necesidades, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Habla con el Señor y ten la certeza que Dios te va a escuchar y va a dar una respuesta para tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la palabra del Señor y hazlo a partir del Nuevo Testamento y si puedes hazlo a través del Evangelio de Juan. Pídele al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio del reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca a tu casa, de tu ciudad, donde te prediquen el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje de la palabra del Señor y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Hemos terminado, hemos llegado al final de este tu programa, Una Palabra Viva Eficaz, esperando que el Señor
haya bendecido tu vida, que este mensaje haya sido bendición para tu vida y para mi vida. Me despido contigo esperando que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias por acompañarnos en este tu programa, Una Palabra Eficaz, y será hasta el día domingo, si el Señor lo permite, a las 3:30 de la tarde, cuando estaremos una vez más compartiendo este mensaje de la palabra del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Será hasta el domingo, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este programa. Bendiciones para todos.